Buenos dias. Good morning. I appreciate this time that we have to worship together and as one body in the Lord, and for my brother Beto and his help this morning. Estamos agradecidos de que podamos compartir este tiempo con ustedes. Con ustedes y también que acá nuestro hermano esté ayudándonos a traducir. So this morning I would like to discuss the idea of freedom in Christ and what that means to us. Ahora, esta mañana quisiera hablar acerca de nuestra libertad en Cristo y lo que esto significa para nosotros. I've known many faithful brethren who live in fear of not making it to heaven when they die. Porque yo conozco, por ejemplo, algunos hermanos que viven o tienen temor de que cuando mueran no vayan a llegar al cielo. But the New Testament scriptures make it clear that we can have a bold confidence in our salvation. Sin embargo, el Nuevo Testamento a nosotros nos dice que tú y yo debemos estar confiados de que podemos llegar al cielo. Over and over, the Bible encourages us to not live in fear of the day of judgment. Cada vez la Biblia siempre nos está diciendo que no debemos vivir teniendo temor de que no vayamos a llegar al cielo, But rather to look forward to it with excitement and a longing. sino que más bien vivamos teniendo emoción, teniendo este deseo de llegar al cielo. The Apostle John wrote in 1 John 5:12 through 13 that he who has the Son has life, and that we can know that we have eternal life. Por ejemplo, el apóstol Juan escribe en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 12 y 13, que él nos dice esto: aquel que tiene al Hijo, al Señor Jesús, tiene la vida, y que nosotros podemos de esta manera tener vida eterna. And the Apostle Peter wrote in 2 Peter 3:12 that God's people should be looking for and hastening the coming of the great day of God. También el apóstol Pedro escribe en 2 de Pedro 3:12 que de esta manera la gente de Dios, el pueblo de Dios, debe de estar buscando esto, buscando la venida del Señor. And so this morning I'd like to spend some time discussing the freedom that we as God's people have in Christ and what that means to us. Entonces, esta mañana quisiera hablarles acerca de esta libertad que tenemos en Cristo y qué significa esto para nosotros. So first, having freedom in Christ means to be freed from the law. Entonces, tener libertad en Cristo significa estar libre de la ley. In Galatians 5:1 through 6, as was read this morning, Paul says that it was for freedom that Christ set us free, and therefore keep standing firm and do not be subject again to that yoke of slavery. And behold, I, Paul, say to you that if you receive circumcision, Christ will be of no benefit to you. And I testify again to every man who receives circumcision that he is under obligation to keep the whole law. You have been severed from Christ, you who are seeking to be justified by law. You have fallen from grace. For we, through the Spirit, by faith, are waiting for the hope of righteousness. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision mean anything, but faith working through love. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. And so many of the churches in the first century had conflicts in moving forward from the old law of Moses into the newfound freedoms we have in Christ. Ahora, muchas iglesias del Nuevo Testamento tuvieron algunos problemas de moverse o hacer la transición de pasar de la obediencia de la ley hacia la fe en Cristo Jesús. And most of Paul's letters include some level of instruction to abandon the practice of the old law and instead adopt a faith in Jesus Christ. Y muchas de las cartas del apóstol Pablo, él anima o enseña a los hermanos a que ellos puedan hacer esa transición, salir del cumplimiento de la ley para poder tener una vida o vivir una vida en la fe en Cristo. In Galatians chapter 3, verses 23 through 27, Paul explains that the old law served the purpose of pointing out sin. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 27, el apóstol Pablo hace referencia acerca del propósito, acerca de la ley y cómo la ley sirvió para un propósito. And in doing so, the law led us to understand the pressing need that we have for Christ.
Y al hacer esto, lo que el apóstol Pablo enseña es cómo la ley nos dirige a nosotros o nos debe de dirigir hacia Cristo. And so in that passage, Paul says, "But before faith came, we were kept in custody under the law, being shut up to the faith which was later to be revealed. Therefore the law has become our tutor that has led us to Christ, so that we may be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under a tutor. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ." Y Pablo lo escribe, lo explica de esta manera en el versículo 23 al 27 que vamos a estar leyendo. Dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos crucificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. And so by nature, a law must be specific. Entonces, por naturaleza, la ley lo que debe de ser es ser específica. It would not be acceptable for a police officer to just issue out speeding tickets at random speeds. Por ejemplo, no sería lógico que un policía nos detenga o nos pare el carro y nos ponga un ticket sin ninguna razón. The law must define what speeding is for the police officer and for me as a driver to know that it has been violated. Porque la ley lo que debería hacer es especificar la razón por la cual un policía puede pararte y la razón por la cual debería de darte un ticket. And this is what the old law did for Israel. It defined sin and what God expected of them. La razón por la que hablamos de esto es porque esto es lo que la ley era. La ley lo que hace es definir las cosas que se deben de cumplir. And even though the old law does not apply to us today, Y aunque la ley no aplica para nosotros en estos días, through a study of it, we can learn more about God's expectations for His people in different situations. pero sin embargo a través del estudio de la palabra de Dios, tú y yo podemos entender lo que Dios quiere para tu vida y para nuestras vidas. But one thing we absolutely can take away from it is the desperate need for Jesus and the cross. Pero algo que sí podemos ver en lo que es la ley es la profunda desesperación de su pueblo, del pueblo de Dios por Cristo Jesús. And so while the old law pointed out sin, it had no ultimate power to completely resolve mankind's problem of sin. En ese sentido, la ley, si bien es cierto que definía las cosas que no se debían de hacer, Hebrews 10 verse 4 says, "For the law, since it has only a shadow of the good things to come, and not the very form of things, can never, by the same sacrifices which they offer continually, year by year, make perfect those who draw near. Otherwise would they not have ceased to be offered, because the worshippers, having been cleansed, would no longer have had consciousness of sins. But in those sacrifices there is a reminder of sins year by year, for it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins." por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 4 en adelante dice esto, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. And so while we may not struggle today with the idea of being bound to the old law, Ahora, a pesar de que nosotros no tenemos dificultad acerca del por qué no debemos de cumplir la ley, I do believe that we could easily fall into the trap of law keeping. sin embargo, tú y yo podemos caer en esta trampa de mantener o tratando de cumplir ciertas leyes. And trying to justify ourselves by how well we keep the law rather than having full justification through the cross of Christ. De tal manera que nosotros nos preocupamos de cumplir ciertas leyes para que podamos justificarnos a nosotros mismos, otra vez por cumplir ciertas leyes.
To be justified by Christ means to exercise a faith that works through love, as Paul said in Galatians 5, verse 6. Sin embargo, para estar justificado en Cristo, lo que necesitamos es vivir por la fe y en el amor de Cristo. And in Ephesians 2, verse 8, the Bible says, "For by grace you have been saved through faith, that not of yourselves. It is a gift of God, not as a result of works, so that no one may boast." En Efesios capítulo 2, versículo 8, por ejemplo, la Biblia nos dice con respecto a esto que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. So being free in Christ means being free from the burden of having to justify myself through law keeping. De esta manera, vivir en Cristo no significa mantenerme justificado a través de las cosas que yo pueda hacer o las leyes que pueda cumplir. But rather, being free in Christ means being justified in Christ alone and through his completed work at the cross. Sin embargo, para poder ser justificado por Cristo significa que yo sea justificado por las obras que Cristo hizo. Secondly, having freedom in Christ means being free to serve Christ in whatever way necessary. En segundo lugar, lo que queremos hablar es acerca de cómo estar libres en Cristo a través del servicio que le hacemos a Él. This is something I believe that the Jews under the law of Moses really struggled with. Ahora, esto es algo que yo creo que los judíos viviendo bajo la ley de Moisés tuvieron algunos problemas. And it could be a driving principle behind the parable of the Good Samaritan. Y esto podría ser, por ejemplo, o para explicar esto podríamos citar el ejemplo de la parábola del buen samaritano. In Luke chapter 10, we can read Jesus' parable of the Good Samaritan. En Lucas capítulo 10 leemos nosotros la parábola de Jesús del buen samaritano. We won't read it today for the sake of time, but there are four main characters that we see in this parable. Ahora, por cuestión de tiempo no vamos a leer toda esta parábola, pero sabemos que por lo menos hay 4 personajes que se muestran en esta parábola. The first was a man who had been beaten by robbers and left for dead on the side of the road. Y de esta manera la Biblia nos habla acerca de un hombre que ha sido golpeado, ha sido asaltado y está tirado en medio del camino. And then the other three were a priest, a Levite, and a Samaritan man. Y las otras 3 personas eran un sacerdote, un levita y otra persona que pasaban por este camino. And I'm sure we're all familiar with the story and how the priest and the Levite moved to the opposite side of the road without helping the beaten man. Y tú y yo estamos familiarizados ya con esta historia o la actitud del levita y el sacerdote que de pronto ven a este hombre en medio del camino, pero simplemente pasan de largo. But the Samaritan man, who was considered an outcast by the Jewish people, Pero sin embargo, esta tercera persona, un samaritano que era considerado una persona que no debería de juntarse con los judíos, he not only stopped to help the man, but he also took him somewhere to be cared for and covered his medical expenses. esta persona, este samaritano, lo que hace no solamente es parar por este hombre que está tirado, herido en el camino, sino también curar sus heridas y pagar, hacer o tomar los gastos que implicaban sanarse. Now, we're not told why the priest and the Levite did not stop to help, but that was not Jesus' point of the parable. Ahora, la Biblia no nos dice por qué el levita y el sacerdote no pararon para ayudar a este hombre, pero ese no es el punto de la historia de Jesús. But for our discussion today, let's just assume that they chose to pass by because of their adherence to the law. Bueno, quizás una de las conclusiones que podríamos hacer brevemente es que ellos no pararon o no se detuvieron a ayudar a esta persona porque trataban de cumplir las leyes o los mandamientos de las leyes. You see, according to the law, the Levites were the priestly tribe, and they were responsible for managing the worship and sacrificial duties there in the temple. Por ejemplo, la Biblia, la ley dice con respecto a los levitas que ellos estaban encargados de hacer las obras, los trabajos en el templo, de la adoración que se hacía en el templo. So, it could be that maybe they were worship leaders who were on their way to church, so to speak, and they could not afford to be late. Entonces quizás este sacerdote y levita pues entonces eran personas que estaban trabajando encargados de adorar en el templo y estaban en camino al templo. It could also mean that touching the man, especially if he turned up to be dead, would cause them to be ceremoniously unclean. Y en ese sentido, si ellos se paraban a ayudar a esta persona que está tirada en el camino y quizás muerta, ellos quizás podrían contaminarse. And of course, this would require them to separate themselves from the temple duties for several days to go through the cleaning process. Y según la ley, estar contaminado significaba que ellos se separen de la adoración de Dios o de ayudar en el templo.
So we can imagine how these men could have potentially used the law to justify their need to just pass on by and not stop and help. Ahora lo que vemos es como estos hombres, si esto fue la razón, entonces ellos están justificando o tomando la ley como justificación para no ayudar a este hombre que está herido en el camino. Jesus pointed out a similar problem to the Pharisees in Matthew chapter 15, verses 3 through 6. Jesús habla acerca de esto cuando él habla con los fariseos en la Biblia, Matthew 15, en Mateo capítulo 15, 3 through 6. del versículo 3 al 6. So addressing a question about his disciples breaking the traditions of the elders, Jesus replied, saying, "Why do you yourselves transgress the commandment of God for the sake of your tradition? For God said, honor your father and mother, and he who speaks evil of father or mother is to be put to death. But you say, whoever says to his father or mother, whatever I have that would help you has been given to God. He is not to honor his father or his mother. And by this, you invalidate the word of God for the sake of your tradition." Jesús dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 3 en adelante, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. So it seems that the law was often used by the Jewish leaders to justify themselves of getting out of what they knew they needed to do, the right thing to do. De esta manera lo que entendemos es que, bueno, parecería que los judíos estaban usando la ley para poder justificar las cosas que no querían hacer. Today, though, Christians are not under the law, but instead we are led by the Spirit. Ahora, en estos días, tú y yo, los cristianos, no estamos siendo guiados por la ley, sino guiados por el Espíritu. The Bible says in Galatians 5, 16 through 18, "Walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For those are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. But if you are led by the Spirit, you are not under the law." En ese sentido, la Biblia, cuando nos dice que vivimos bajo el Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos dice esto: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. So in times when we wonder, how we should react in a certain situation, the question for us becomes, what would the Spirit have me do? Entonces, cuando tú y yo nos preguntamos, o cuando estamos lidiando con situaciones en las cuales no sabemos qué hacer, de pronto la pregunta que podríamos hacernos sería, ¿cómo el Espíritu quiere que yo responda ante esta situación? And the answer to that question can be found in several places. Ahora, la respuesta a esa pregunta puede estar encontrada en diferentes lugares en la Biblia. For example, in Galatians 5, 22 through 23, the Bible tells us the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And against such things there is no law. Por ejemplo, Gálatas 5, 22 y 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. And so here we can see that any action that we take that would produce the fruits of the Spirit in any given situation is what we should do. Entonces, cuando tú y yo estamos lidiando con diferentes situaciones, debemos de preguntarnos qué es lo que el Espíritu quiere o cómo el Espíritu quiere que responda. Y la Biblia nos dice que debemos de responder dando estos frutos que encontramos aquí en estos versículos 22 y 23. Also, Galatians 6 verse 2 tells us, bear one another's burdens and thereby fulfill the law of Christ. Y también encontramos que Gálatas capítulo 6 versículo 2 nos dice que tú y yo debemos de llevar o sobrellevar las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. And so I believe that we are all capable of assisting a brother who is burdened in some way without having a certain verse to tell us, here's what you need to do. Ahora, yo creo que aquí tú y yo estamos en la capacidad de poder ayudar a que nuestros hermanos, ayudar a llevar las cargas de nuestros hermanos entre nosotros, ¿verdad?
Of course, Jesus affirmed that the two greatest commandments were to love God with all of our hearts, our souls, and our minds, and then second is like it, to love our neighbor as we would ourselves. Y claro, la Biblia nos recuerda el mandamiento que Jesús nos da con respecto a amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Pero sin embargo también Jesús nos dice que debemos de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. And such a command gives us wide authority and freedom to do the right thing. Y de esta manera lo que Jesús nos está dando a entender es que tenemos la libertad para poder hacer lo correcto para con nuestro prójimo. And this is something that the Jewish leaders in Jesus' day and the priests should have understood, but they were blinded by keeping of the law. Sí, y esto es algo que los judíos deberían de haber entendido con respecto a la ley, pero sin embargo usaban la ley para poder justificar su falta de servicio a Dios. Paul said of himself in 1 Corinthians chapter 9, verses 22 through 23, he says there, "To the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, so that I may by all means save some. I do all things for the sake of the gospel, so that I may become a fellow partaker of it." El apóstol Pablo en ese sentido nos dice esto en 1 Corintios 9, 22, 23. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. So being free in Christ means that we are free to serve Him and others in any way that the Holy Spirit would have us to do. Entonces, estar o tener libertad en Cristo, esto es lo que nos hace entender que debemos de servir a Dios y debemos de servir a los demás. And finally, this morning, being freed from sin, or being free in Christ, means to be freed from sin. Y finalmente, tener libertad en Cristo significa estar libre del pecado. But this can be a very difficult thing for us to just accept and believe in. And I believe Paul also understood this concern very well. Sin embargo, esto de estar libre del pecado puede ser algo que muchas veces nos es difícil de aceptar, pero es algo de lo que el apóstol Pablo nos enseña en las cartas que él escribe. Consider Romans chapter 7, 21, through chapter 8, verse 2, where Paul discusses his struggle between the flesh and the spirit. Por ejemplo, tú puedes considerar el momento en el que Pablo describe en Romanos capítulo 7, versículo 21, hasta el capítulo 8, las dificultades que él tiene también para poder entender esto. And so there Paul writes, I find then that the principle that evil is present in me, the one who wants to do good. For I joyfully concur with the law of God of the inner man, but I see a different law in the members of my body, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin which is in my members. Wretched man that I am, who will set me free from the body of this death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then on the one hand, I myself with my mind am serving the law of God, but on the other, with my flesh, the law of sin. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra cosa o veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. I love this passage and how Paul shares his frustration of that inner war that goes on with him and that he feels that he's a wretched man. A mí me gusta mucho, amo mucho este pasaje en donde el apóstol Pablo muestra esa lucha interior que hay entre cumplir la ley y cumplir lo que Dios quiere que haga en su vida. It's that never-ending battle between the flesh and the spirit that wages war within us. Esa es la lucha interior que hay entre el espíritu y en la carne que muchas veces tú y yo también estamos teniendo. I draw a lot of comfort from what Paul shares here, knowing that despite the internal struggles I face,
Y a mí también amo mucho el momento, o como Pablo explica esta lucha interna. I can have bold confidence that I have been set free from that sin through the great gift of God in Christ Jesus. Pero sin embargo, puedo encontrar una confidencia o puedo encontrar una confianza muy grande en cuanto a lo que Pablo nos dice a nosotros, que a pesar de esta lucha interna, tú y yo estamos libres del pecado. The gospel of Jesus Christ is the only power in heaven and on earth that can permanently tend to our problem of sin. Y de esta manera la Biblia afirma que el Evangelio de Cristo es el Evangelio que a ti y a mí nos puede librar del pecado. Hebrews chapter 10, verses 10 through 17 says, "We have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Every priest stands daily ministering and offering time after time the same sacrifices which can never take away sin. But Jesus, having offered one sacrifice for sins for all time, sat down at the right hand of God, waiting from that time onward until his enemies be made a footstool for his feet. For by one offering he has perfected for all time those who are sanctified. And the Holy Spirit also testifies to us. For after saying, 'This is the covenant that I will make with them after those days,' says the Lord, 'I will put my laws upon their hearts.' He then says, 'And on their mind I will write them, and their sins and their lawless deeds I will remember no more.'" Versículo 10 de Hebreos 10 dice esto: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. So being free in Christ means to be set free from sin. De esta manera la Biblia nos dice que estar libres en Cristo significa también estar libres del pecado. And so in conclusion this morning, there is one spiritual certainty, and that is that each of us will be a slave to one of two things. Ahora, hoy día podemos decir que hay dos cosas muy ciertas, que tú y yo podemos ser esclavos de dos cosas. Either a slave to sin or a slave to righteousness in Christ. O tú y yo somos esclavos del pecado, o tú y yo empezamos a hacer o a vivir una vida en justicia. And each one offers a freedom, but the question is, which freedom is it you desire? Ahora, ambas cosas ofrecen una libertad, pero la pregunta es, ¿qué tipo de libertad es la que tú deseas? Romans 6:20 through 23 says, "For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. Therefore, what benefit were you then deriving from the things of which you are now ashamed? For the outcome of those things is death. But now, having been freed from sin and enslaved to God, you derive your benefit, resulting in sanctification, and the outcome, eternal life. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Por ejemplo, la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 20 dice esto: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. The one who is a slave to sin may be freed from righteous living, but they are under a bondage that leads to death. Ahora, una persona que elige ser esclava del pecado puede estar disfrutando de algunas cosas, sin embargo, esto lo va a llevar a la muerte. But the one who is a slave to Christ is freed from sin, is sanctified, and is led to eternal life.
Sin embargo, aquella persona que decide vivir bajo la ley de Cristo, esta persona es santificada y recibe vida eterna. And so we each have a choice to make, and these are the only two options: to be a slave to sin and death, or to be made free in Christ and receive eternal life. Ahora, en ese sentido, tú y yo tenemos dos opciones para elegir. O elegimos estar viviendo en pecado, o elegimos estar viviendo en la libertad en Cristo Jesús para ser santificados y recibir vida eterna. So may each of us boldly claim today, as Joshua did in Joshua 24:15, "As for me and my house, we will serve the Lord." Entonces tú y yo, nuestro ánimo es que podamos elegir y decir lo mismo que Josué dijo en Josué capítulo 24:15, en donde dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. So if there's anyone here today who would like to give themselves to the Lord in baptism, or if there's anyone who would like to seek the prayers of your brethren here, then we encourage you to please come as we sing. Ahora, si aquí hay alguien que necesita recibir el bautismo para estar en Cristo Jesús o recibir oración de sus hermanos en Cristo por alguna situación que esté pasando, puede pasar al frente mientras nos ponemos de pie y cantamos esta alabanza.